Okay, thank you. We're coming to our last two Gracias. speakers Con esto before llegamos lunch. a los I know últimos we're running a little dos late, presentaciones but, antes del almuerzo, así que estamos un so poco without any further atrasados. ado, I want to bring up Así es que Eric Gunderson of rápidamente Development voy Seed, a presentarles a Eric who's going to talk to Gunderson, us que va about a hablar open sobre data, which is datos obviously a very abiertos, que important obviamente underpinning to es a lot of this innovation es la base de toda esta innovación y la cooperación que se ha hecho, específicamente el rol de los datos abiertos en la vigilancia electoral. Y él va a describir su experiencia en el país donde su organización ha hecho mucho trabajo. Right. Good afternoon. So I make maps. Sí, bueno, yo hago cartografía con mapas y hoy día específicamente quiero hablar sobre reunir datos grandes en contexto de la supervigilancia electoral. Y la idea es recordar un año atrás cuando el presidente de Kenia juró para su segundo mandato. Y al igual que con todas las elecciones, todo se traduce en votos. Y esta es lo más emocionante de toda la presentación. Esta es una de 22.500 páginas que inspiraron la Comisión Electoral. Todos los votos a nivel de provincia, de los centros de votación, hasta los puntos de estación. Desafortunadamente se abrió como PDF y a pesar de la publicidad que puedan haber visto, el PDF no son la mejor herramienta para hacer gestión de este tipo de datos. Lo que nosotros queremos hacer es ver los datos y explorarla, mejorar la rendición de cuentas en algunos lugares del país donde se asegura, para asegurar que el proceso sea más transparente. Entonces lo que nosotros hacíamos era ver los datos y tratar de ver si teníamos que tratar de sacar todas las fotos que habían en los PDF y lo pusimos en un sistema que nos permitía ir a los datos en detalle. Y quiero mostrarles en detalle para ver si pueden tener una idea de qué es lo que es posible. Estos son con herramientas de código abierto, utilizando datos abiertos, y uno desmitifica un poco. Este sitio completo son tres principales series de datos que daba el gobierno de Afganistán. Una lista maestra de todos los centros de votación. Y este también muestra los números estimados de los votantes. Teníamos ese documento en PDF con los resultados finales de 2.500 páginas. Y después teníamos unas planes. Y lo que pudimos hacer una vez que tuvimos los datos fue que ahora puedo decodificar los votos, puedo llegar a nivel de distrito, a los 400 distritos en Afganistán. Y como pueden ver, esos puntos de distribución pudimos hacer ecuaciones con esos puntos. Y en este caso lo que hicimos era que, bueno, pedíamos que mostraran puntos de los centros de votación donde tuviesen un 100% de emisión de votos, por ejemplo, o el 10% o 100% para un mismo candidato. Entonces, lo que hacíamos con estos datos era tenerlos en forma flexible para poder trabajar, para poder hacer un trabajo más complejo. La publicidad jugó un rol bastante importante en la historia y continúa haciéndolo en esta elección. Y aquí pueden ver los puntos rojos para Karzai. Son mapas digitalizados con satélite. Y lo que es más importante acá es su capacidad de permitirle a la gente explorar y jugar con los datos. El sitio originalmente se había construido como algo para Internet, para el Instituto de Demografía Nacional, una organización sin fines de lucro que ayuda a la democracia. Entonces tienen equipos en todas partes y querían tratar de llegar al detalle de los datos. Entonces pudimos ir a una provincia dentro de Afganistán. Comenzamos sacando otra serie de datos de la comunidad de desarrolladores nacional, la población, por ejemplo, simulaciones, pudimos sacar cuáles eran los votantes estimados, y este contenido ayuda con bastantes cosas.
Y no es necesariamente de que haya corrupción, necesariamente que los datos no sean precisos, sino que te fuerza a hacer preguntas. Y al tener los datos abiertos también, eso es lo que permite hacer preguntas. Ahora, volviendo a estas estaciones, que hace seguimiento, no está solo en el mapa. Entonces, cuando uno realmente está en la lista, que los centros de puntos que están ahí, uno puede realmente ver cuál es el porcentaje de estos puntos cumplen con los criterios. Si puedo hacer clic y incluso a los lugares específicos de votación y ver los votos. Ahora, la opción antes. Perdón, ahí están las 3 estaciones, como decía, las 3 primeras columnas son 600 votos por Karzai. El 100% de la emisión, 100% para un candidato. Si alguien votaba, o sea, todos votaban y empezamos a ver mucho de esto. Esta tendencia continuaba. Cuando queríamos sacar los datos del PDF, teníamos que asegurarnos de exportarlo en forma rápida. Ahora, quiero crear un poco pensar en cómo tener datos flexibles. La idea es poder explorar los datos y contar historias. Hablamos sobre muchos de los temas de seguridad, la elecciones anteriores y la elección reciente, y aquí pudimos ser capaces de tomar las fuerzas de seguridad, porque las elecciones fue en agosto del 20 del 2009, entonces tomamos esto y en rojo pueden ver todas las extensiones que son altamente, o los distritos muy inseguros, con control, y utilizamos la misma herramienta con los mismos datos, con los mismos puntos de densidad en un mapa distinto. Y eso me permite ver el control de votos enemigos. Ahora, ¿es bueno o malo eso para la democracia? No sé. Pero al menos pudimos empezar a ver esto y explorar un poco más. De seguro que muchas personas han visto las fotos de los monos, que lo que queríamos ver aquí, bueno, les voy a contar un poco de historia por el lado de Afganistán. Por la última elección habían muchos votos, votaban los votos al final. Entonces, teníamos que tener una mejor idea de qué iba a ocurrir con agosto. Por lo tanto, como la geografía es importante, queríamos comenzar a ver cuáles eran las áreas y elaborar, o NASA tiene un radar especial para datos, y a través de una nave podemos pasar a través de estas montañas, y dicen, mira, quizás en estas áreas rojas puede ser quizás más difícil enviar ayuda. El problema con esto que la gente se empezó a preocupar cada vez más, y con estos datos de radar sabíamos qué tan altas eran las montañas, por supuesto, podíamos verlos por distintos medios, y utilizábamos distintos sistemas donde estaban los terrenos más comprometidos, con imaginería satelital para poder validar. Desde enero del 2006 a todo esto. Entonces veíamos que sí, que podía pasar, era posible pasar por esa área, tormentas de nieve. Específicamente estamos hablando de datos de OpenStream para zanjar las rutas, y también utilizamos la información de los servicios de Afganistán. Entonces, como teníamos esta información abierta, pudimos empezar a crear distintas capas y combinar los datos. Ahora, hay muchos desarrolladores aquí, así que quisiera hablar un poco sobre la velocidad. La velocidad importa, porque cuando utilizamos estas herramientas de visualización, esta herramienta tiene que hacer procesamiento casi tan rápido como uno piensa. Uno tiene que empezar a ver tendencias. Y esto es lo que más me emociona, porque para poner esto en contexto de la velocidad, quiero mostrar un poco respecto de los datos de la elección propiamente tal. Las elecciones parlamentarias que tuvimos hace un par de meses atrás.
Y actualmente esto es un sitio privado interno, ustedes son los primeros, de hecho, que lo pueden ver. Y lo que hemos hecho acá es una experiencia similar a lo que habíamos hecho el año pasado. Por una parte tenemos la lista de todas las provincias y por otro lado queríamos mantener el mapa en contexto para no perder para no perder mucho el contexto. O sea, que el mapa va respondiendo a medida que uno va acercándose. Aquí pudimos hacer el mismo ejercicio y ver la lista de todos los distritos y incluir más gráficos. En la parte superior comenzamos a decir, bueno, a cambiar los datos, tener más una especie de escalabilidad o llegar quizás a la visualización del mapa propiamente tal. Esto se basaba en mucho de los comentarios que recibíamos de lo que habíamos hecho con la herramienta el año pasado. Aquí podemos ir directamente a distintos distritos, igual que la vez pasada, los distintos centros de votación, las estaciones de votación, y uno puede ir incluso a la lista de los candidatos. Eran 34 elecciones que había en el país, porque como era una elección parlamentaria. Y lo que era importante acá era poder saltar a los distintos perfiles. Estamos hablando de miles de candidatos en la última elección, eran unas listas increíbles, entonces teníamos que mantener el contexto de cómo le iba a cada candidato dentro de cada distrito. Actualmente estamos evaluando estos datos todavía, pero lo interesante es que si uno gana simplemente unas pocas estaciones, te puede llevar a ganar en el distrito. Si uno lo hace bien en un distrito, uno no necesita un porcentaje tan alto como se puede ver. Ahora, esto es uno de los últimos datos que tenemos, estamos trabajando en ellos todavía, todo esto es específico. Esto es muy específico, esto lo tengo en mi computador, voy a estar aquí todo el día, esto es muy detallado, no tengo ningún problema si alguien quiere acercarse y hablar conmigo, de algo mejor compartir respecto de sus propios esfuerzos de transparencia en elecciones u otro tipo de actividades. Muchas gracias por todo.